Cuando era pequeño, mi padre ya era un gran amante de las motos, siempre me llevaba a Cheste a ver el Gran Premio, al pit walk del jueves, a hacerme fotos con los pilotos, y la verdad es que ya me picaba el gusanillo, y una vez pues probé una minimoto por primera vez, ya a partir de ahí pues insistí hasta que finalmente pues conseguí que me regalaran una minimoto para entrenarme, y bueno, así empezó todo, como un juego. Al final esto quería que fuera mi profesión, por tanto pues ya me lo tomé como un profesional, y desde que estoy en el Mundial pues aún más, y cada año pues el nivel de exigencia sube porque los objetivos cada año pues son más ambiciosos, por tanto hay que trabajar más. En la vida al final tienes que elegir, y yo elegí dedicarme a esto, por tanto pues puse mi 100% en esto, porque mi sueño es llegar a ser campeón del mundo de MotoGP algún día, y en ello estoy, ¿no? Al final tienes que renunciar a cosas, está claro que no puedes hacer lo mismo que la gente de tu edad, salir a menudo, salir de fiesta, tener más tiempo para ti. Está claro que esas cosas pues no las puedo hacer, también pues a nivel de estudios he tenido que parar de estudiar para centrarme en esto, porque al final esto pues pasa, es como un tren, ¿no? Que cuando pasa hay que subirse, y bueno, está claro que no se puede hacer todo. Creo que es importante centrarse en el presente, está claro que mi objetivo es llegar a MotoGP algún día e intentar pues, luchar por ser campeón del mundo, pero hay que ir quemando etapas y ir paso a paso. Como en todo, pues hay días mejores, días peores, pero tienes que creer en ti y seguir adelante, y al final al que trabaja duro todo le llega.